Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada y hoy en este Jueves Santo estamos, queridos amigos, compartiendo del libro del Éxodo, capítulo 12, del 1 al 8 y del 11 al 14. En aquellos días el Señor le dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho de 1 año, cordero o cabrito. Bueno, así comienza, queridos amigos, lo que es para Israel, capítulo 12 del Éxodo, la Pascua. Pesaj, y la hebreo, pero dice paso, pasar de la muerte a la vida, pasar de la oscuridad a la luz. Es decir, siempre es un paso en positivo, queridos amigos. Ya sabéis, que cada uno de nosotros primero entienda esta significancia profunda, ¿verdad?, de la terminología del Pesaj, de la Pascua. Y esta es la Pascua de los judíos. Y miren, queridos amigos, porque en primer lugar este mes será para ustedes el primero para ustedes. Es decir, en la importancia que hay en la importante beta como comunidad, es porque sabemos que esto es lo que el Señor nos regala y esto es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. El que nos diga que este es el primero de todos los otros días, incluso de los meses, nos muestra la importancia de que nuestro caminar, desde el miércoles de ceniza y todo el tiempo cuaresmal, pues lleva el año de cuaresma, con este Jueves Santo estamos haciendo un camino de verdadera conversión, del paso de la oscuridad a la luz, del paso de la muerte a la vida. Pero ahora viene una cosa muy importante. No, es en comunidad, se van a reunir y ahí es donde van a compartir el cordero. E incluso, si esa comunidad es muy pequeña, se van a reunir con los otros, con los vecinos, porque Peyapoana siempre comunidad. Nuestra vida cristiana es una vida de compromiso y es una vida de comunidad. Pidamos esta gracia para todos nosotros. Pasemos de la muerte a la vida, del pecado a la resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.